25 estamos de nuevo aquí en un nuevo programa Guadalquivir 52 que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy tenemos aquí como invitado especial a Luis Miguel Sánchez Tostado. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? Bueno, con tu permiso, ¿te hablo de usted? ¿Te hablo de tú? No. De tú, por supuesto, claro. Vale, pues paso a presentárselo. Luis Miguel Sánchez Tostado es una persona inteligente, como podrán a continuación discernir por parte de todos ustedes, inteligente y dinámica, que a lo largo de toda su vida se ha volcado en la investigación histórica, especialmente de nuestra época republicana y de posguerra. Criminólogo por la Universidad Complutense, obtuvo matrícula de honor en su tesina fin de carrera, que fue editada por la Universidad de Cádiz. Investigador, con su novela Juvencia, La maldición de la eterna juventud, fue galardonada con el Premio Nacional Editorial Círculo Rojo 2018 a la mejor novela histórica. También ha sido finalista en el 4º certamen de novela histórica Ciudad de Badajoz en 2016 y primer certamen internacional Ciudad de Torremolinos también en ese año. A continuación le mostramos los títulos de su ya extensísima obra literaria y de investigación, que, en fin, no se lo vamos a pormenorizar porque entonces nos comeríamos la entrevista, pero en fin, sí los títulos, ¿no? Y decirle algún tema. Que cursó estudios primarios en el Colegio San Agustín de los Hermanos Maristas y el COU en el Instituto Virgen del Carmen, y con posterioridad realizó estudios universitarios y es criminólogo por la Universidad Complutense. En fin, pasamos a decirle los títulos. A los 26 años de edad escribió su primer libro, Tráfico y consumo de drogas en el campo de Gibraltar. En 1992 regresa a Jaén y en el 95 publica, en el 95 evitó con su denuncia pública y sus actuaciones que el Archivo Histórico Penitenciario de Jaén, un fondo de un gran valor documental con más de 40.000 expedientes, fuese trasladado a Madrid. Un hecho muy importantísimo, porque cuántos tesoros se están llevando de Jaén y van a parar a otros museos, van a parar a otros archivos y luego ya es dificilísimo y casi no es imposible recuperarlos. Pues bien, él consiguió que este archivo de 40.000 expedientes no se trasladara a Madrid. Y en la actualidad se custodia en el Archivo Histórico Provincial de Jaén. En 1997 publica su segunda obra, Historia de las prisiones en la provincia de Jaén. También paralelamente organiza la exposición Cárcel y mazmorra, primera muestra histórico-gráfica. En el 98 publica Los Maquis en Sierra Mágina. Y también al año siguiente, en el 99, obtiene el primer premio Rafael Ortega Sagrista de investigación histórica por su trabajo La guerra no acabó en el 39, que fue prologada y presentada por el secretario general de UGT, Cándido Méndez. Y bueno, el diario Jaén también le encarga en 2000 la elaboración del documental Crónicas del Crimen, que se editó durante 30 semanas en el suplemento dominical La Semana, con una gran acogida. Y paralelamente al campo histórico no pierde de vista el ambiente criminológico, y en 2001 es nombrado miembro de la directiva de la Asociación Jiennense de Estudios Criminológicos, AGCRI, siendo el director de su boletín de criminología, y realiza trabajos de investigación criminológica de relevante interés social, tales como el suicidio en la Sierra Sur de Jaén, la influencia de las bases lunares en la criminalidad, o cómo se resuelve un crimen en técnicas de policía científica y medicina legal al servicio de la investigación criminal. En 2002 edita su primera novela narrativa satírica, Mi señorito, el Maqui y San Cucufato. En fin, en el ámbito docente imparte numerosas conferencias sobre diversos aspectos relacionados con la resistencia guerrillera de posguerra, Maqui y la guerra civil, al tiempo que imparte los cursos de criminología que organiza la Unión General de Trabajadores en el 2003 y 2004. Colabora
con diversos espacios escritos, radiofónicos y televisivos en diferentes medios de comunicación, entre ellos Diario Jaén, Canal Sur Radio, con una sección en el programa El Público 2004 que dirige y presenta Jesús Vigorra. Y en el programa de televisión Misterios de Onda Jaén 2004 y 2005 y Paralelo Cero 2011. En fin, tiene también... Durante el año 2003 viaja a París y a Clermont-Ferrand, Francia, recuperando las memorias escritas de un relevante jefe guerrillero fallecido en el exilio, el Gafa, lo que permite editar la primera entrega de la colección mencionada, Vivir para contarlo, el drama de la guerrilla antifranquista en Sierra Morena. También la investigación que hizo sobre Solanilla de Tamará en Ciudad Real y su traslado hasta Andujenheim, donde sus restos fueron reunidos con los de su esposa en el cementerio y lo registraron cerrando una página desconocida para la familia. En fin, esta investigación pues produjo La fosa del Tamará, investigación y exhumación tras 58 años de silencio. En 2005 obtiene el primer premio Rafael Ortega Sagrista de investigación histórica, edición 2004, con su obra Jaén en guerra, victimario de un horror, siendo el único autor que consigue en solitario 2 galardones en distintas ediciones de este premio, 1999 y 2004. Esta obra fue editada por el Ayuntamiento de Jaén bajo el título Víctimas Jaén en guerra 1936-1950, que por cierto cuando la presentaste en el de Arimelia estuvo el hispanista Paul Prestos, ¿no? Eso es. Y, en fin, también tiene La guerra civil en Jaén, historia de un horror inolvidable, programa interactivo de ayuda al estudio de la guerra civil en Jaén y la búsqueda de víctimas. En junio de 2007 obtiene el primer premio de investigación histórica Los Jubiles, otorgado por el Ayuntamiento de Bujalance, Córdoba, por el trabajo Los Jubiles, aportaciones documentales inéditas de la resistencia antifranquista en Bujalance. Y en ese mismo año presenta y dirige la web La Guerra Civil en Jaén.com. Otros trabajos: República y franquismo en Belén, lucha de clase, guerra civil y dictadura del 31 al 45. En junio de 2010 presenta Cencerro, un guerrillero legendario. Y en julio del mismo año presenta el libro República y franquismo en Jaén, lucha de clase, guerra civil y dictadura. El director de cine también galo, José Alcalá, propuso a Sánchez Tostado filmar una película basada en esta obra de Cencerro, un guerrillero legendario, como lo hemos dicho anteriormente. En marzo de 2011 presenta la obra Jaén en el exilio republicano, el final de la guerra y el drama de los transterrados. Y por el preso deseo editado por UGT y prologado por Manuel Salazar Vela. Este libro documenta los últimos compases de la guerra civil en Jaén, realizando un seguimiento biográfico a numerosos exiliados jiennenses que debieron abandonar España en el 39. Para su documentación recabó fuentes documentales y testimonios en países como México, Francia, Inglaterra, Chile, etc. Y por preso deseo del autor, la recaudación de esta obra se destinó a labores humanitarias con el pueblo saharaui. En octubre de 2011 presenta la novela Más allá de la mirada, y también en diciembre del mismo año edita el relato breve Ojos de luciérnaga. Y en 2012 su relato La misiva del rey obtuvo el premio del certamen de relatos y cuentos Villa de Baños. En 2013 gana el concurso de relato Premio Entre Libros con su obra El oso de Gominola, y ese año publica el libro Rojo y fascista, República, Guerra Civil y Primer Franquismo en Baños de la Encina, editado por el Ayuntamiento del citado municipio, y representa a la provincia de Jaén en el proyecto Periples de la Universidad de Granada sobre científicos republicanos represaliados por la dictadura. En 2013, junto al investigador José Manuel Higuera Lorite, publica la obra Los secretos de la masonería en Jaén. Y luego en noviembre del 2013 fue galardonado por la Junta de Andalucía por su compromiso con la historia y la memoria democrática del pueblo andaluz. En 2014 obtiene el tercer premio del certamen internacional de relato a Farisa, Ourense, por su obra El desenlace, y el premio en el certamen literario o Dulcinea Zaragoza por proselitismo íntimo.
En diciembre de ese mismo año presenta el libro 12 relatos en punto, antología de cuentos para adultos, y en 2013 es finalista del 15 certamen literario internacional Villa de Montáchez, Cáceres, por el tema 16. Y con ocasión del 25 aniversario o de su 25 aniversario como escritor, 1990-2015, el Grupo La Paz le edita el libro de memoria Hablando en Plata, un ameno recorrido por su trayectoria como escritor, historiador y criminólogo, con divertidas anécdotas, situaciones insólitas y reflexiones en torno a la criminalidad, la investigación y la defensa del patrimonio cultural. Y en fin, en el citado año de 2015, la Delegación Provincial de Cultura le designa pregonero de la 31 Feria del Libro de Jaén, dirige las rutas guiadas Vestigios de la Guerra Civil en Jaén y Verdugos, Cárceles y Picotas, encuadradas dentro del ciclo Paseos de Autor, organizada por Macrotour, en el que colabora el excelentísimo Ayuntamiento de Jaén. En 2017 obtiene el premio de Relatos y Cuentos con Alma de Granada por su obra Te pondrás bien, cuyo importe del premio entregado por el alcalde de Granada fue donado íntegramente a la Asociación de Trastorno Bipolar al Granaví. Y ese mismo año la editorial Círculo Rojo le publica el ensayo cronovisor El proyecto secreto del Vaticano para viajar en el tiempo, y la novela Juvencia, que es de la que vamos a tratar hoy, La maldición de la eterna juventud. Y esta última obra, que está avalada por el escritor Juan Eslava Galán, fue galardonada con el Premio Nacional Editorial, como ya hemos dicho anteriormente, Círculo Rojo 2018, a la mejor novela histórica. También ha sido finalista en el cuarto certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda 2015, 18 Premio Internacional de Novela Ciudad de Badajoz, como dijimos también antes, 2016, y primer certamen internacional Ciudad de Torremolinos en 2016. Y el 10 de marzo de 2018, Luis Miguel Sánchez Tostado fue galardonado con el premio Argentaria 2018 por su trayectoria investigadora y literaria, que recibió del alcalde de Villanueva del Arzobispo en el Teatro Regio. Como verán, un extenso currículum literario y de investigación científica, que no obstante lo he dicho deprisa y corriendo y saltándome muchísimas cosas, porque si no, como hemos dicho antes, nos comeríamos la entrevista. Y luego, para empezar, a Luis Miguel, ¿cuál es tu método para que, siendo aún tan joven, hayas podido hacer la tremenda obra de investigación y literaria que tienes? Bueno, lo de tan joven es relativo. Bueno, comparado conmigo, estoy yo muy joven. Bueno, pues dedicación, pasión por lo que te gusta, hacer lo que te gusta hacer, pasión por tu tierra, por tu gente, escudriñar las fuentes documentales, descubrir cosas que no se han dicho y mostrárselas a la gente, así de fácil. Sí, porque una cosa que quizá mucha gente todavía no se da cuenta cuando le dice: tú tienes que ser médico como tu padre, tú tienes que ser abogado porque tu abuelo fue abogado. Es muy importante al iniciar los estudios y antes de iniciar los estudios, desde la primera fase formativa, incluso desde la infancia, potenciar la vocación, ¿no? Porque eso hará que la persona se pueda desarrollar bien, ¿no? Claro, es que hay momentos en nuestra vida que, por ejemplo, he sido 26 años funcionario de prisiones, pero dudo que se tenga vocación para ese oficio, ¿no? Pero tú estudiaste criminología. Yo estudié criminología y aprobé muy joven las oposiciones a instituciones penitenciarias para tener un trabajo, ¿no? Pero mi vocación era la escritura, la investigación. Sí. Entonces yo he dedicado tanto libro y tanta investigación como un hobby, ¿no? Lo que pasa es que la he profesionalizado por el rigor y la dedicación, pero no deja de ser que no es mi medio de vida, quiero decir. De alguna manera has tenido la visión de, digamos, tener un trabajo que te garantice en el inicio el sustento, claro, pero al mismo tiempo también que te deje investigar. Sí, claro. De hecho, mi primer libro fue una tesis de fin de carrera, que fue un estudio que tuvo un impacto a nivel nacional tremendo, que me pilló muy joven, tenía 26 años, sí, y llegó al Congreso de los Diputados. Estuve amenazado de muerte, tuve que llevar escolta y tuve los teléfonos intervenidos y fue muy duro, ¿no? Pero me dio mucha satisfacción el hecho de que estaba haciendo algo por la sociedad.
En este caso, la lucha contra el narcotráfico en esa comarca donde yo Porque vivía. muchas veces, más que la remuneración económica, la satisfacción de ver que te vuelcas con tu trabajo por la sociedad y que ayuda a cuando esa sociedad consciente te lo agradece, esa satisfacción es inmensa, ¿verdad? Contribuir. Yo soy incapaz de quedarme en casa con los brazos cruzados. Mis trabajos, la inmensa mayoría, son trabajos en los que son parcelas históricas en las que nadie se ha atrevido a indagar. Es que sobre este tema ha habido mucho tabú. Claro, estamos hablando de la guerra civil, de la dictadura franquista, de la lucha guerrillera, del exilio, de la masonería, de los crímenes sin resolver, en fin, son temas donde prácticamente he sido el primero, ¿no? Entonces yo me he ido trazando objetivos y estoy muy satisfecho. Ha sido muy duro, porque ser el primero... Te habrá buscado también muchos enemigos al principio, ¿verdad? Bueno, yo eso no... Si eres riguroso no tiene por qué. Si tú citas todas las fuentes, eres riguroso, eres imparcial, objetivo y abordas los dos bandos. No te quedas con uno, es decir, el rigor. Yo escribí un librito de poemas, poemas de posguerra, muy sencillito, y vivía entonces en Marto, y en alguna ocasión me decían, por ahí va el rojo. Bueno, es que... Por unos simples poemas, fíjate. Sí, bueno, sí, lo estamos viendo últimamente, ¿no? Le dicen que es fascista hasta Joan Manuel Serrat, ¿no? Que ha luchado por la libertad. Bueno, pero pues, fuera de etiqueta frívola, no he tenido especial problema con los libros de la guerra civil por la meticulosidad en la citación de fuentes. Has citado bien las fuentes, sí. No te has inventado nada, sino... Claro, tienes que demostrar lo que dices, eso sí, y eso es rigor. Bueno, Luis Miguel, tu trabajo hasta ahora fundamentalmente lo has realizado en el campo del ensayo histórico y con Juvencia, ¿qué te ha motivado a seguir trabajando en la novela? Pues mira, efectivamente yo soy fundamentalmente un ensayista. Yo creo que de los 30 libros que tengo publicados, creo que son 26 ensayos aproximadamente. Sí. Fueron dos motivos fundamentales. Primero, el hecho de que yo notaba de que me estaba encasillando, ya me conocían como el escritor de la guerra civil o el escritor de la guerrilla, porque le he dedicado muchos años y muchos libros. Pero también porque el amigo Juan Eslava Galán, paisano al que yo admiro muchísimo, ya llevaba tiempo... Tiene una gran imaginación, ¿eh? Bueno, es un crack, este hombre es una maravilla, como persona y como escritor. Ya me decía Manuel Medina Casado, no sé si lo conoce, que fue compañero de estudio en los hermanos maristas de Eslava, dice, bueno, ya cuando estaba en los maristas tenía una imaginación sorprendente. Tiene una mente prodigiosa, tiene ya 80 y tantos libros publicados, es una barbaridad, ¿no? Y Juan ya me decía, llevaba tiempo diciéndome que, animándome a abordar temáticas más ambiciosas, salir de Jaén para que pudieran leerme en cualquier parte de España, ¿no? Y le hice caso. En los últimos años pues he publicado libros de cuentos, novelas como Juvencia, ensayos también, pero a nivel nacional como Cronovisor, y hombre, fue un buen consejo, ¿no? Eso no quita, voy a seguir investigando sobre la temática de mi tierra porque me tira mucho. No te pasa que la verdad te necesitamos. Bueno, tu obra Juvencia, La maldición de la eterna juventud, o se le ha otorgado el Premio Nacional Editorial Círculo Rojo 2018, como hemos comentado en la presentación, a la mejor novela histórica. ¿Pusiste toda tu sapiencia como escritor en esta novela para que fuera una obra premiada con decir, yo voy a transitar el campo de la novela, pero no de cualquier manera? Sino... Exactamente. A mí la narrativa de ficción me causa un enorme respeto. Para mí es muy difícil, sobre todo un ensayista que está condicionado durante 25 años escribiendo ensayos, meterse en un proyecto tan ambicioso como Juvencia, con 440 páginas y 2 tiempos, es difícil. Me volqué, he tardado 4 años y yo desde el principio sabía que esta novela iba a tener éxito. De hecho, al año siguiente ya se quedó finalista en un premio muy importante en el Ciudad de Badajoz, al año siguiente en el Ciudad de Úbeda y al año siguiente en el Ciudad de Torremolinos. Me estaba avisando, ¿no? Se estaba acercando, hasta que finalmente, hace 2 meses, ya consiguió el Premio Nacional Editorial Círculo Rojo a la mejor novela. Sí, porque a mí que particularmente la novela me cuesta trabajo leerla porque soy más de temas históricos, pero hay que reconocer que cuando una novela está bien documentada tiene gancho, ¿verdad?
Claro, es que yo me he beneficiado de mi trayectoria de ensayista para documentarme previamente, conocer a fondo cómo era la España del siglo XVI, cómo era la Florida, cómo eran los viajes de los conquistadores españoles a América, cómo era el Jaén de aquel tiempo, cómo se hablaba, la terminología. Y otra cosa, nadie se ha ocupado del Jaén de ese tiempo, prácticamente. Sí, bueno, bueno, claro, no, pero tenemos grandes medievalistas, ya, pero me refiero, sí, en época andalusí sí, pero os digo, en el Jaén ya del siglo XVI... Sí. Y es una época preciosa, es una época muy bonita. La verdad es que yo he aprendido muchísimo con esta novela, mucho, la verdad. Además, ¿Y ha sido difícil encontrar las fuentes para documentarte? O... No, hombre, las fuentes, además he tenido que recurrir a aquellos libros que nos hacían comentar en el instituto, sí, cuando de la literatura picaresca del siglo de oro, el Buscón de Quevedo, el Guzmán de Alfarache, la Celestina, Rinconete y Cortadillo, todo eso, ¿no? Y claro, he tenido que leer los clásicos de cómo se hablaba entonces. Y luego también apoyarme en otras sagas de éxito también, como la saga La Triste de Pérez Reverte, como la saga Cienfuegos de Alberto Vázquez Figueroa, como otras obras de la conquista de América. Y para irte ambientando en la época que querías narrar. Por eso te digo que tú eres un escritor de ensayo histórico riguroso, que lleva muchos años, y te pregunto, o también, aparte de desencasillarte, pero también, de alguna manera, cuando te introduces en un género nuevo, también te puedes relajar un poco, ¿no? Pues mira, ¿o no? No, porque yo, fíjate, curiosamente, contrariamente a lo que se pueda pensar, la gente piensa que son más difíciles los ensayos porque hay que buscar las fuentes documentales, hay que hacer estudios de campo. Minuciosidad. Para mí me resulta más fácil el ensayo, porque estoy habituado. Sí. Sin embargo, el esfuerzo intelectual que hay que hacer para escribir narrativa sin hacer el ridículo, hacerlo de una manera digna, respetar una trama que enganche y lucirte literariamente con diálogos, descripciones, sentimientos, jugar con el factor sorpresa. Y crear un mundo creíble también. Y hacerlo creíble y aceptable es muy difícil, por lo menos para mí, y Juvencia me ha dejado extenuado, ¿no? Pero me encanta. Lo que me gusta es cambiar de temática. Y otra cosa más que puede atraer a un grupo muy heterogéneo de lectores es que en Juvencia, junto a la imaginación que despliegas también, pero también lo haces con un fondo historicista. Eso también es muy importante. Es muy importante. Yo digo a un grupo de lectores, como por ejemplo yo, pues que la novela se lo viene más dura, pues lo atraes también. Mira, hace pocos días he presentado esta obra en Madrid y la catedrática de literatura Fanny Rubio, que por cierto es natural de la provincia de Jaén también, me lo decía, dice, una de las cosas que me gusta de esta novela es que se aprende mucho. Fuera de los bestsellers estos que solo tienen intriga y con los que no aprenden nada, que son literatura de entretenimiento. Esta, aparte de que es de entretenimiento también, te aporta mucha documentación histórica, hay pinceladas de criminología, hay pinceladas de policía científica, hay pinceladas de historia pura. Incluso de filología, porque ha adaptado los diálogos también a un poco la forma de cómo se hablaba en aquella época, ¿no? Bueno, fíjate, si se me veía el plumero de ensayista en esta obra, que los capítulos escritos ambientados en el siglo XVI los escribí en castellano antiguo auténtico. Y entonces Juan Eslava me decía... Juan Eslava me decía, oye, que... Así era como se hablaba en el siglo XVI, pero los lectores no son del siglo XVI, son del siglo XXI, no te van a comprar ni un libro. Tienen que entenderlo. Claro, y entonces tuve que reescribirlo entero y adaptar ese lenguaje prácticamente a que fuera comprensible. Sin perder la ambientación histórica y la terminología, los usos y las costumbres de aquella época, ¿no? Por supuesto. En Juvencia no has podido evadirte de tu trabajo habitual, como ya hemos comentado, puesto que en esta novela de esencia historicista sí lo confirma. Pero al tener que buscar en la ficción, que es un campo nuevo para ti, creo, ¿o te ha resultado más difícil transitar por la imaginación que toda novela impone? Es que para mí es difícil. Porque es un tema difícil. Sí. Además, ¿sabes qué pasa? Yo no soy un escritor de salón.
de los que miran al techo y se inventan las cosas para escribirlas. Yo no puedo con eso. Yo tengo que vivirlas. Y si no las vivo, busco vivirlas. Si no las he vivido, busco vivirlas. Entonces, la novela tiene un montón de anécdotas. Bueno, te voy a poner un ejemplo para que lo veas. Sí. Hay un episodio que se hace una prueba de carbono 14 y yo he tenido que ir a la Universidad de Granada y de Sevilla a ver cómo se hace una prueba de carbono 14. Hay una persecución en helicóptero y yo he tenido que aprender a pilotar un helicóptero. Y he tenido que irme a la empresa Tropicopter de Motril a que me enseñen a pilotar un helicóptero. Eso es muy importante porque si no tienes una vivencia, ¿cómo vas a transmitirla? Claro, ese es el rigor del ensayista. Yo quiero vivir las cosas y aunque sea narrativa de ficción no me las puedo inventar. Me puedo inventar una buena parte, pero tienes que hacer creíble la historia y yo no me puedo inventar cómo se pilota un helicóptero. Claro, si no sabes el intrínculo de... Claro, y yo necesito que el lector se crea la historia, que la viva conmigo yo escribiéndola y él leyéndola, tiene que vivirla. Entonces le tengo que aportar detalle y precisión narrativa para que sea creíble. Yo eso no me lo puedo inventar. Claro, tú no puedes inventar un ambiente de conducir un helicóptero si no sabes las martingalas y lo que se siente. Claro. Solamente, sin embargo, hay otros escritores que se imaginan cosas, las cuentan, pero están en la irrealidad y al final no trascienden. Claro, y además el escritor de la novela histórica, muchos de ellos pasan por la historia de puntillas, solo la ambientan un poquito, un 5%. No, no. Tienes que ser más preciso. Tienes que aportar información suficiente real, de la historia real, de la ambientación, del espacio, de los lugares, de los personajes. Y para que sea creíble, ¿no? Y que parezca que es verdad. Claro, y que el lector se meta en un mundo que parece que está viviendo él. Y que aprenda también. Según se lo cuenta el autor y que aprenda. Bueno, en el mundo literario te pregunto, Luismi, ¿qué aporta más al escritor? ¿El ensayo histórico o la novela? Son géneros totalmente distintos, muy distintos. La novela tiene mucho más público, porque el abanico de géneros narrativos son muy amplios, novela histórica, romántica, pero hay muchísimo. Y luego el ensayo también tiene su abanico, uno es no ficción y otro es ficción. Quizás que la mayoría de la gente está más preparada para que le cuenten historias que no para que se metan en un mundo de comprobaciones científicas. Tiene más tirón la novela. Por aquello de entretener más que aprender. Pero el ensayo aprendes. Y si está bien escrito, también te entretiene. Sin embargo, lo que tú dices, si haces una novela donde le metes de alguna manera un ensayo sobre el tema que estabas tratando, también se entretiene y aprende. Ahora hace un doble beneficio al lector, ¿no? Claro, mira, ahora hay una técnica que Juan Eslava la hace y le sale muy bien, que es mezclar las dos, que es hacer novelas ensayadas o ensayos novelados, ¿no? Y da muy buen resultado. Yo no lo he hecho nunca, pero me estoy planteando hacerlo ya con uno de los ensayos que tengo previsto. Sí, la verdad es que yo, que soy muy aficionado a los temas historicistas, y ya lo he comentado aquí en alguna ocasión, el escritor holandés Reinhard Pedozzi, en su Historia de los musulmanes de España, pues curiosamente está narrando unos hechos históricos, pero lo hace con tal habilidad que parece que está leyendo una novela, entonces te resulta muy agradable. Es que eso es muy importante, ¿eh? Al lector te lo tienes que ganar, te lo tienes que ganar, y hay que hacer a menos los trabajos. Por supuesto. ¿Qué se te ilumina en tu mente para escribir esta novela cuya trama, entre otras cosas, busca la eterna juventud? ¿Y por qué seguimos empeñados en un imposible como es la eterna juventud, si no tenemos que morir? Pues mira, la eterna juventud es, fíjate qué curioso, es una leyenda, es un mito, pero está en todas las culturas y en todos los continentes. Es curioso, ya la historia de Heródoto en el siglo IV antes de Cristo ya se hablaba de la fuente de la eterna juventud. En la Biblia, en el Corán se habla, en el libro de las maravillas de Juan Mendeville del siglo XIV, en las novelas de Alejandro Magno que buscaba el agua de la vida. Sí, o la búsqueda de los elixires de vida. Claro, es un mito, y yo creo que esto procede del afán del ser humano, de esa resistencia a morir. No queremos morir, tal vez porque en el fondo nos da terror caer en el abismo del silencio después de la muerte. Y
intentamos permanecer en este, que es lo que realmente conocemos. Pero quizás es porque la sociedad no nos enseña que la muerte es un proceso natural. Bien, pero esa resistencia de supervivencia está incluso en los creyentes, que creen que van a ir al paraíso, ¿no? Y es curioso... Sí, de alguna manera es transmutar digamos, la eterna vivencia, porque sí, va al cielo, pero no muere. Claro, es lo mismo que los escritores. Los escritores buscamos la fuente de la eterna juventud en nuestras obras. Claro. Somos inmortales mientras nuestros libros estén ahí. Mientras se recuerden, no han muerto de alguna manera. Te da cierta paz interior pensar que dentro de 300 años todavía pueden leer mis libros. Es una forma de... Y acordarse de tu nombre. Y fíjate qué curioso, Manolo. Al día de hoy todavía se sigue buscando la juvencia. La ciencia está investigando el por qué se producen los acortamientos progresivos de los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, sí, que en las replicaciones del ADN están asociados a la muerte celular, que está asociada al envejecimiento. Y seguimos insistiendo en prolongar la vida, en hacernos, si no eternamente jóvenes, más jóvenes. Y mientras tanto, si no podemos ser eternamente jóvenes, intentamos parecerlo, ¿no? Con botox, viagras... Claro. Sí. ¿Y por qué elige al conquistador español Juan Ponce de León como personaje fundamental de tu novela? Bueno, es un personaje... Porque a la hora de plantearte escribir una novela, bueno, tienes que elegir a ver quién cojo de modelo, ¿no? Es que Juan Ponce de León estuvo buscando la Florencia en Florida. Hay documentación que le atribuye esa búsqueda en 1513 y sobre todo en 1521 hizo 2 expediciones, sí, y en la segunda expedición de 1521 al mando de 2 barcos y 200 hombres buscaba lo que esa fuente de la eterna juventud, que los indios arahuacos de Cuba ya la decían que estaba en la gran isla de Bimini, que luego resultó ser la Florida, la península de Florida, claro. Y claro, me vino genial la figura de Juan Ponce de León para ubicar la juvencia, ¿no? Sí, porque era un personaje que realmente a oídas de otros nativos fue a buscarla. Sí, sí, bueno, además, bueno, tú no te puedes hacer una idea las cosas que le pasan los avatares, les pasa de todo en esa expedición, que duró solo 6 meses, ¿sabes? Es increíble. Pero además, yo hago que la encuentren en un templo milenario de la Florida. Ahí entra la ficción de la novela, ¿no? Entra ya la ficción, pero ese fluido que encuentra no tiene las propiedades que le atribuye la leyenda, pero tiene otras que no voy a decir, claro, para no revelar la trama, que es tan importante que la quiere llevar a España el emperador Carlos I para conquistar los santos lugares de Jerusalén en poder de los musulmanes. Y bueno, y a todo esto la juvencia aparece 5 siglos después y cae en manos de la doctora Brenda Lauper, que es la protagonista de esos capítulos, y esta mujer va a vivir una experiencia alucinante, de verdad. Y te puedes imaginar, la CIA y una organización masónica intentan apoderarse de ese descubrimiento, tiroteos, persecuciones, conspiraciones, codicia... Porque acción tampoco le falta a la novela. Mucha acción, mucha acción. Y por eso, al hilo de lo que acabas de decir, los saltos en el tiempo que practica en tu novela son un recurso para mantener viva la intención del lector, y si no es así, ¿qué has querido conseguir con esta técnica? Mira, la técnica conocida como flashback o analepsis es una técnica que se produce en saltos en el tiempo. Es una técnica muy cinematográfica, se utiliza en televisión, en el cine, en literatura también. Y a mí me ha venido genial, porque en la novela el lector se va a encontrar como 2 novelas entrelazadas, así, ¿no? Lo que está pasando en la sociedad de nuestro tiempo y claro, lo que está pasando en el siglo XVI y lo que está pasando en el siglo XXI entrelazado, ¿no? Entonces va a estar dando salto en el tiempo. Ahora está en el siglo XVI, ahora está en el siglo XXI, así sucesivamente, ¿no? Y luego, es que no quiero decir algo de que destripe la novela, todo va a estar relacionado. Y por supuesto que el lector tendrá una intriga tremenda. Y para escribir Juvencia, ¿has tardado mucho tiempo en preparar la documentación, como ya dijimos también antes, o ha sido el esfuerzo más liviano, dado tu carácter de ensayista histórico? Bueno, depende, porque como tiene 2 partes la novela, siglo XXI... Porque muchas veces decimos, bueno, si este autor como se lo lleva esto de calle, pues, sí, pero siempre hay que trabajar, ¿verdad? Hombre, después de 30 libros... la fluidez va más rápido. Si yo hubiera sido mi primero, tardo más de 10 años en hacerla.
pero he tardado 4. Y 4 en el Pero que... te has llevado tu trabajo también, a pesar de Sí. tu experiencia, ¿verdad? Sí. Son 4 años de trabajo que he ido mejorándolo continuamente y al mismo tiempo documentándome y leyéndolo, leyendo y consultando. Hoy en día, gracias a Internet, nos facilitan mucho las cosas y además podemos ver los lugares sin movernos de la casa en tiempo real. Podemos Claro, verlo. porque Sí. antes, si querías situarte en el lugar, tenías que hacer a lo mejor un largo viaje. Claro. Y eso alargaba el tiempo y el costo económico Claro, y eso no se todo, por puede supuesto. contener, claro. Y bueno, Luismi, ¿está siendo un éxito editorial Juvencia o qué camino le queda aún para remontar según las perspectivas que tienes sobre esta obra? Mira, Juvencia me está dando muchísimas satisfacciones. Ha ganado un premio nacional y 3 finales internacionales. Tres finales, o sea que te has quedado al borde. Me he quedado a punto, pero de premios bastante importantes. Y yo sabía que tarde o temprano la iban a galardonar y al final ha caído. Pero además es que se ha agotado la edición en 1 mes y medio. En 1 mes y medio. En 1 mes y medio se ha agotado la primera edición entera. Ahora se está ¿Cuántos agotando volúmenes sigue? 1000 ejemplares. 1000 ejemplares. Entonces, Que vender 1000 ejemplares tiene su hombre, no es cosa. fácil, claro. No es fácil. Pero además se está agotando la segunda edición. Yo creo que para verano no sé si va a llegar. Lo que veo que quizá el precio bastante módico en relación a, yo la he visto calidad. la calidad de la obra, Claro. pasta dura, a los 400 y pico páginas que Sí. tiene, bien presentada, Sí. veo un precio muy a la baja. Pues mira, yo te lo explico muy rápidamente. Yo quería para esta obra, esa es la que considero mi mejor obra de narrativa, Sí. y yo quería más dignidad para ese libro. Y me empeñé con la editorial de que quería una edición de lujo, con tapa dura, con un papel de un gramaje muy bueno, con un diseño espectacular, Sí. que por cierto el diseño es de un amigo muy bueno de Andújar, que es Juanjo O Muñoz. sea, de aquí Sí, señor, de Andújar, de Andújar. Juanjo Muñoz, que es cantautor también, es publicista, es diseñador, el Niño del Viento, que se le conoce, que es un excelentísimo amigo y buenísima persona, Sí. y es un diseñador, ya me ha diseñado Sí, algunas la verdad cosas. es que la portada del libro es fantástica. Sí, y claro, esto ha encarecido los costes de edición, pero yo tendría que haber salido a 26 euros el precio de venta al público, pero lo he bajado a 20, aún perdiendo beneficio, porque para competir con otras publicaciones de las grandes editoriales que también editan con tapadura y con edición de Y lujo. también que más lectores pueda ser asequible Exactamente, sí. el libro, ¿no? ¿Y son reales, Luismi, y todos los escenarios que muestras en tu novela Juvencia o la mayoría de ellos? Todo, absolutamente, los escenarios de Jaén, de España, de Suiza y sobre todo de Florida, que es donde se ambienta mayoritariamente la novela, son todos reales, o existen o han existido, menos lógicamente el templo milenario donde se descubre la Juvencia, que eso es ficción, pero todos los demás son reales. Y lo mismo los personajes, ¿eh? Los también los personajes, personajes. quitando 2 o 3 que son Sí. ficción, he metido a gente de Jaén. Gente que ha existido realmente. Sí, claro. Sale Juan Eslava, sale Rafael Cámara, presidente de Juventa, sale Jesús Tisca, el escritor, sale Miguel Ángel Carame, sale Juanjo Muñoz también, sale mucha gente de Jaén. Y hay guiños a Jaén, muchos, no lo puedo evitar, es que me tira mucho la tierra. Bueno, la verdad que Jaén te tiene que estar eternamente agradecido, nada más que por la trayectoria de obras que ya lleva Bueno, realizar. y que no se me olvide, uno de los personajes principales es el profesor Juan Carlos Castillo Armentero, que ha sido catedrático hace 3 o 4 días. Es un personaje principal que sale como profesor de historia medieval de la universidad, y así sale, y sale descrito físicamente igual que él. Qué maravilla. Pues la verdad que por eso te damos las gracias. Y dinos algo sobre tu novela que tenga interés de resaltar y que al mismo tiempo nos desvele la trama, porque Bueno, mira, yo creo que es importante decir que además de los atractivos que tiene la novela, de edición de lujo, de un premio nacional, de 3 finales internacionales, de estar avalada por Juan Eslava, además parte de la recaudación de la venta se dona a fines humanitarios. eso es muy importante también. Sí, el 5% de la obra se dona a la Asociación de Daño Cerebral Adquirido, ADACEA, que está haciendo una labor social extraordinaria. Ya se le ha pagado la primera edición y se le ha donado, y quien me conoce sabe que yo dono
o todo o parte de mis obras a fines humanitarios. Y esto es una labor humanitaria que yo me impongo, una obligación moral. Porque mira, estamos diciendo que hay paro, que hay crisis, que sí. Bueno, yo considero que somos afortunados. Porque solamente hay que girar la cabeza y mirar para atrás y ves cómo muere la gente en las guerras, cómo mueren en las pateras cruzando el océano, la pobreza que consume el mundo, y nos estamos quejando. Que sí, que podíamos estar mejor, pero también podemos estar peor. Y yo ver sufrir a la gente a mí me destroza el corazón. Entonces yo he sido funcionario y los libros dan muy poco dinero. Bueno, pues ese poco dinero lo quiero compartir con la gente necesitada. Ya doné Jaén en el exilio republicano, el Ojos de Luciérnaga, la Fosa del Tamaral a distintos fines humanitarios, a la ayuda del pueblo saharaui. El año pasado gané un premio en Granada, sí, Cuentos con Alma, y el alcalde de Granada me dio el talón y no lo cogí, lo doné allí mismo a la Asociación de Trastorno Bipolar. Es decir, es que si yo creo que es que tenemos, no me gusta la sociedad actual, y tenemos que ayudar, tenemos que contribuir. La labor social. Además hay una cosa, como ya he dicho en otras ocasiones, que lo que sabemos cada uno también en gran parte no lo da la sociedad. Entonces es casi una obligación revertir también una parte de los beneficios que tenemos y no encerrarnos en nuestro egoísmo, porque eso al fin, encerrarse en el egoísmo no conduce a nada, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, en tu novela has cuidado el lenguaje de la época, ya lo hemos comentado también antes. ¿Cómo ha hecho comprensible ese castellano antiguo que te dijo Juan en Lava que era incomprensible, para que pueda ser comprensible al lector normal de hoy en día? Sí, ya lo he comentado, es que adaptándolo, me perdí un año adaptando todos los capítulos del siglo XVI y haciéndolo mucho más fluido, pero yo no quería perder la ambientación histórica, y entonces hay muchas palabras. Pero el toque de antiguo lo habrán mantenido, ¿no? El toquecito de antiguo, ¿no? La terminología, los usos, las costumbres, la terminología de la guerra, algún vocabulario, ¿no? Sí, sí, hay bastante vocabulario. Algunos quizás lo tengas que buscar en el diccionario, otros lo vas a deducir sí, por la lectura, ¿no? Pero está muy leíble, es decir, no se puede escribir en castellano antiguo porque eso es indigerible. Claro, eso entonces ya... hay que adaptarlo, y ahora la novela está muy adaptada. Y fíjate que la gente me está escribiendo diciendo que son los capítulos que más le están gustando, los del siglo XVI. Sí, porque también a la gente le gusta un poco bucear en cómo hablaba y cómo era la gente. Y aparte antigua. Tiene mucho humor, ¿eh? Esos capítulos... Eso es importante. Bueno, tiene mucho humor. Sí, eso es lo que te iba a preguntar antes. ¿Por qué ha introducido el humor? Hombre, es que el humor, en los tiempos que corren, es fundamental. Cuando vemos las guerras, las masacres que hay por todos lados... Los andaluces no podemos prescindir del amor y del humor. Claro. Del amor y del humor forma parte de nuestra esencia. Claro. Y hay episodios en los que te hartas de reír y otros en los que vas a llorar. El humor no por ser didaracho ante los demás, sino humor de sapiencia ante la vida, ¿verdad? Sí, 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 sí. Hombre, está encarnado sobre todo en la figura de Wallace, el escudero de Íñigo de Velasco en la novela, que es un tipo socarrón, pícaro, un poquito verde, es un humor adaptado a nuestros tiempos, no el humor almibarado del siglo XVI, sí, del Lazarillo de Tormes y todo eso, ¿no? Sino es un humor más adaptado, ¿no? Vamos, que le encanta a la gente. Ya es que me están escribiendo mucha gente y dice que es que le encanta, se ríen mucho con este personaje, ¿no? Bueno, Luis Miguel, como ya hemos comentado en la presentación, aprobaste las oposiciones con 22 años y fuiste destinado a Algeciras, una zona demasiado tranquila, que aprendiste allí. ¿Qué aprendiste allí en los primeros años de tu experiencia profesional y del mundo real? Porque allí viviste el mundo real de la droga. Aquello fue muy duro, ¿eh? Y además en un año en que tú todavía tenías poca experiencia, ¿no? Hombre, imagínate con 22 añitos meterte en una cárcel franquista en los años, principios de los años 80, con dormitorios colectivos, hacinamiento penitenciario, un olor a hachís enorme, para allí fumaba todo el mundo, porque es que eso era la droga. Ver morir a los presos de sobredosis, a la gente, el problema de la droga que sigue estando en esa comarca, muy castigado. Sí. Y por eso hice el trabajo fin de carrera sobre el tráfico y consumo de droga en el campo de Gibraltar, ¿no? Porque quería contribuir y fueron años muy duros, ¿eh? Muy Pero duros. eso te trajo también problemas, quizá con los cárteles de la droga, ¿no? Sí, adelanté mi marcha a Jaén por eso.
De hecho, ese libro no lo pude presentar por recomendación de la Guardia Civil. No pude presentarlo porque estaba amenazado y además los libreros no querían... O sea, que ya te habían amenazado, ¿no? Sí, yo recibí amenazas de muerte y llevé escolta. El juez Gutiérrez Luna, que fue el que instruyó la operación Algeciras, porque después de salir mi libro metieron a mucha gente en la cárcel, entre ellos a 7 policías nacionales. Qué barbaridad. Y yo trabajaba en la cárcel donde los metieron a ellos. Incluso los libreros... Los libreros no querían tener el libro. No querían tener el libro porque... Para evitar actos vandales. Claro, no nos pegan fuego a la librería. Pero gracias a ese trabajo y a la operación Algeciras, el gobierno de entonces, Felipe González, reforzó la vigilancia del estrecho y hubo un serio hostigamiento, ¿no?, contra el narco, que ahora se ha relajado mucho y están entrando, vamos... Porque de alguna manera en aquella época lo que tú dices fue un gran aldabonazo. Sí, porque es que tú no sabes la cantidad de chavales que morían de droga. Allí nació la coordinadora contra la droga. Yo sé personalmente algún aspecto de esto porque yo hice la mili en la línea de la Concepción y lo que observaba allí, que la droga circulaba dentro del cuartel de una manera tremenda. La línea tiene un gran problema histórico con su situación estratégica con el Peñón, con Gibraltar y con Marruecos. Sí. Y el tabaco, el hachís, ya la coca, la heroína, bueno, es una pena, una pena. En aquellos años había 7.000 heroinómanos censados. Claro. Eso es una barbaridad. Yo creo que esa zona pasa por una industrialización, dar trabajo y que la gente no viva del tráfico de la droga. Pero si industrias hay, es una comarca muy industrializada. El problema es que los sueldos, al lado de lo que gana traficando, es nada, es miseria. Claro, los narcos les pagan mucho. Mucho. Entonces eso es un problema gordo, no fácil de resolver, ¿eh? Y no solo está en guardias civiles y policía, en aumentar la plantilla, que también. Sí. Hay que buscar salidas sociales para eso, ¿eh? Para la población, y Gibraltar, ¿verdad?, tiene mucho que ver ahí, ¿eh? Gibraltar tiene que contribuir a ese problema social que no... Claro, porque son poblaciones donde entran y salen y no pueden vivir de espaldas, ¿verdad? No, y aparte que Gibraltar es un paraíso fiscal. Hay muchas más empresas que habitantes allí para blanquear dinero. Lo que es una cosa imposible. Gibraltar es un foco. Que estando mientras no se solucione y haya una relación más fluida con España, no hay nada que hacer, ¿verdad? Bueno, en 1992, cuando regresa a Jaén y centra tu atención en nuestra provincia, ¿qué línea de investigación empieza a abrir cuando llega aquí? Pues mira, cuando llegué aquí yo quería hacer un libro sobre mi trabajo, la historia de las prisiones. Y fíjate que ese libro marcó un antes y un después en mi trayectoria. Posiblemente a ese libro le debo que ahora yo sea escritor. Porque fíjate, cuando yo llegué aquí, digo, bueno, la historia de las cárceles... ya había empezado a escribir... No, pero eso era una tesis de fin de carrera. Un trabajo hecho, me dieron matrícula de honor y se acabó. Sí. Pero ahora vuelvo a Jaén en el año 92. Y al escribir la historia de las prisiones en la provincia de Jaén, abarco 5 siglos, que es la antigüedad que tienen las cárceles como penas privativas de libertad. Desde el siglo XV hasta el siglo XX. Bien, en esos 5 años... Te obliga a investigar mucho. Claro. Ahí es donde yo me doy cuenta de que Jaén tiene una cantidad de carencia bibliográfica, de temática enorme. No hay nada de cárceles, no hay nada de guerra civil, no hay nada de la dictadura, no hay nada de los maquis, no hay nada de los crímenes, no hay nada de masonería, no hay nada... Un silencio histórico. Claro, y nadie se atrevía a hacerlo. Entonces me embarqué en esa aventura de llenar de luz esos huecos oscuros de nuestro pasado. Porque además viste que había documentación, ¿no? Hombre, claro, los archivos tienen fuentes que consulta muy poca gente. ¿Y cuándo se abrieron los archivos? O bastante después de acabar la guerra civil, ¿no? Porque depende. Nada más no se abrieron, depende. ¿no? Los archivos civiles están abiertos desde hace bastante tiempo, pero los militares no. Los militares todavía, los sumarios militares tienen una reticencia, no dependen de la Junta de Andalucía, dependen del Ejército, del Ministerio de Defensa, y costaba, ¿eh? Por lo menos hace 10 años, yo no sé ahora cómo estará, pero hace 10 o 12 años a mí me costaba horrores entrar, no estaban catalogados. ¿A quién te tenías que dirigirte? ¿A un general o a quién para hacer un archivo? En Sevilla, los sumarios de Jaén estaban en Sevilla, en el archivo del juzgado togado militar.
número 2 concretamente. Y tenías que pedir permiso a un comandante, bien, te lo autorizaban, pero allí era un caos. Allí no estaba catalogado, no estaba organizado ni los nada. sumarios estaban en los suelos, Revuelto, con humedades, con ratas, bueno, despedazados, se han perdido muchísimos documentos. Qué pena, Eso es horroroso, vamos, yo en unas condiciones, claro, que digo que no sé cómo estarán ahora, supongo que estará mejor, pero que eso tenía que ser de la Junta de Andalucía. Siguiendo la ley de archivos, tenía que pasar a la administración autonómica. Si son y información. catalogarlo, conservarlo, porque son datos que no se pueden perder tampoco. Efectivamente. Bueno, en 1995, como ya también dijimos en la presentación, con tu actuación y denuncia pública, evitas que el archivo penitenciario, con más de 40.000 expedientes, fuese trasladado a Madrid. Y te pregunto, ¿cómo lo conseguiste y por qué ese afán de llevárselo todo a Madrid? Pues mira, es que en este país hacemos las cosas así. Aquello fue... Yo estaba escribiendo el libro de las prisiones ese. Yo era funcionario de la prisión y me di cuenta de que había un proyecto que lo mantenían en secreto, el director de entonces y la Dirección General de la Guardia Civil, de que se iban a llevar nuestro archivo penitenciario, que es más de 1 millón de documentos, más de 40.000 presos políticos. ¡Qué barbaridad! Que han pasado pues, desde el año 36 hasta el año 75 que muere Franco. Han pasado personalidades muy importantes. Bueno, pues se lo iban a llevar todo a Madrid. Y entonces yo inicio una guerra y en los medios de comunicación, a los que se sumó muchas fuerzas sociales, y entre todos conseguimos pararlo, frenarlo, y finalmente ese archivo está actualmente en el Archivo Histórico Provincial de Jaén. Eso fue una gran victoria porque, te cuento, por ejemplo, una vasija de época del Calcolítico o anterior, la ciudad atlántica de Jaén, pues se lleva al Museo Provincial de Madrid, y recientemente, cuando National Geographic hizo un documental sobre el tema de Marroquíes Bajos, pues se llega a fotografiar esta vasija que estaba en el Museo Provincial de Madrid, y curiosamente la ocultan, la quitan de la vitrina donde Giorgio Díaz Montejano lo había fotografiado, y no dejan que se fotografíe. Entonces, o tantísima material arqueológico que se ha sacado de Marroquíes Bajos, que está en varias naves en Mancha Real, y no se ponen en el Museo Provincial de Jaén. ¿Por qué se oculta la historia y los temas de Jaén? Eso es una pena. Y lo que más me duele es que tengamos que ser los ciudadanos los que estemos siempre pendientes, cuando tenía que ser al revés, que tenían que ser los políticos, que son nuestros representantes, claro, los primeros interesados. Los que estuvieran en vanguardia de reivindicar. Y no entiendo por qué tenemos que estar siempre vigilando a los políticos y exigirles cuando se tenían que ser ellos. Al revés, que nos representan, cobran, y en teoría lo que tienen que defender son el territorio al que representan. Efectivamente. Y las personas, ¿no? Y bueno, en 1997 publica Historia de las prisiones en la provincia de Jaén, obra que te prologa el escritor Juan Eslava, por el que, como estamos viendo, tiene una gran relación. Y en este tema, eres pionero en mostrar la evolución de las cárceles desde el medievo hasta el centro penitenciario, hasta el nuevo centro penitenciario de Jaén. Antes nadie había escrito sobre esto. No, nadie. Bueno, hay articulillos de alguna cárcel, pero nadie, desde las antiguas mazmorras medievales hasta el nuevo complejo penitenciario, hay 500 años de historia donde la gente no sabe que hay edificios que fueron cárceles. Eso te iba a preguntar, ¿dónde se situaban las antiguas mazmorras, por ejemplo? ¿Queda algún vestigio de dónde se situaban? Sí, bueno, en el castillo de Santa Catalina todavía están de la época del conde Estalviranzo. Las mazmorras subterráneas están intactas desde hace 500 años. Están allí. Sí, pero ahí hubo edificios que ya han desaparecido, que fueron cárceles, pero otros no, otros siguen. La misma catedral, la catedral de Jaén, la cárcel más bonita de España. También los sótanos, actuarías de mazmorras, en toda la catedral. La planta entera, todavía están las inscripciones de los presos de derecha. Yo hice época de la República. Hice un... O sea que se cerró al culto y se... Fue cárcel. Como prisión. Sí, desde el 36 hasta el 39. Los conventos de Santa Úrsula, el convento de Santa Clara fue cárcel. Bueno, hay muchos edificios que fueron cárceles en su momento. Los hospicios, los campos de concentración de la provincia, las prisiones de partido. Incluso para las personas no creyentes, creo que eso es una barbaridad, porque es una forma de estropear un patrimonio histórico-cultural, ¿no? Dedicada a cárcel, claro, la catedral, por ejemplo. Pero en el 36 había una efervescencia anticlerical enorme, en el que, bueno, ya se hizo en 1836 con la exclaustración de Mendizábal, que se le quitó todo a la iglesia y todo para hacer obras sociales, ¿no? Sí.
Sí, había una efervescencia anticlerical en el 36 y el obispado fue incautado y allí fue la Casa del Pueblo. Y no había sensibilidad para decir que podemos estropear un monumento que es maravilloso. No, y además se quemaron muchas imágenes, hubo un daño patrimonial, ardieron muchas iglesias, ardieron muchos retablos, muchas imágenes, otras se escondieron y se salvaron. Pero quizás los dirigentes no se daban cuenta de que eso le quitaba punto a la República. Pero mira, en cuanto a la tolerancia, procede, ¿no? del fanatismo, de ¿no? la falta de cultura y la falta de formación de aquellos jornaleros que estaban envenenados por el anticlericalismo, es decir, y por las opresiones del caciquismo, contra la Iglesia Católica, aquella Iglesia Católica oscura, partidaria de los totalitarismos, de las monarquías, de las dictaduras, de los caciques, de los señoritos. ¿Cómo hacer? Es un odio iconoclástico, un odio anticlerical, y no solamente pues fusilan a los curas, sino que también todo lo que esté relacionado con la Iglesia, ¿no? Entonces ahí se produjeron daños enormes, irreparables, que son tremendos. Y en 1997 publica, sí, bueno, este ya lo hemos dicho, Luismi, no sé si sabes en qué se ha convertido, que te has convertido, ¿no?, en investigador de referencia de la República y de la posguerra de la provincia de Jaén, porque has investigado en archivos de la época, y te pregunto, ¿queda mucho por investigar la provincia de Jaén? Siempre queda. Y además piensa que los archivos militares se han abierto relativamente hace poco. O sea que ahí queda cada un mundo por investigar. Yo lo que ¿no? pasa, yo me centré en buscar los sumarios de los más relevantes, de los diputados a Cortes, de los alcaldes, de los gobernadores civiles, porque en esos sumarios está lo más relevante para hacer un libro. Pero hay cientos y cientos de historias personales increíbles, de las que salen novelas, de las que salen ensayos, de las que salen hasta libros de poesía, ¿no? Claro que está, si todavía pesa un fantasma de ocultación. Pasamos ya muchísimos años desde el final de la guerra. Sí, pero cuidado, no desde el final de la guerra, eso no hay que contarlo. La ley de archivos protege hasta 25 años si está fallecido y hasta 50 en cualquier caso. Aunque esté vivo, hasta 50, pues, pero claro, los 50 ya se han pasado. Y luego esa reticencia de poner trabas a los investigadores para que no entren a un cuartel militar, personal civil, a meter su nariz ahí, hace que se canse mucho la gente, y bueno, aunque ha habido algunas mejoras, pues no es fácil. Yo quiero creer que en los últimos años ha mejorado esto, pero no lo sé, a mí me costó mucho hace 10 o 12 años. ¿Y tienes constancia de que los políticos de Jaén, de cualquier partido, se preocupan de que los archivos tengan un buen acceso a los investigadores? Bueno, en Jaén no hay problema. Están abiertos todos los archivos, municipal, histórico-provincial, el archivo de la Diputación, el Instituto de Estudios Jiennenses está abierto al público y no te ponen ninguna pega, es más, te facilitan las cosas. ¿Y a nivel de Andalucía y España? Yo estoy hablando de los militares, que tienen otra forma de actuar. El Instituto de Estudios Jiennenses tiene una iniciativa muy buena, y es que está digitalizando esos sumarios de Sevilla, de los militares, y lo está colgando digitalizados todos los documentos. Eso es extraordinario. Y la gente tiene acceso por internet a esos documentos, y está muy bien, es una iniciativa. Eso es importantísimo. Yo cuando leí tu libro Jaén en Guerra, me impresionó cómo da con pelos y señales detalles de los fusilados, tanto del campo fascista como del republicano. Sí, fue una época que de verdad no deberíamos olvidar para que no se repitiera, y la gente joven la está olvidando, La gente joven de Cataluña, y de cuando España, se olvidan las cosas se pueden volver a repetir. Sí, jóvenes no nacidos en la dictadura, nacidos en democracia, aquello lo ven como la guerra de Napoleón o la guerra de... Muy lejano, ¿no? Y no está tan lejano, Yo creo que hay que conocer esta historia, porque en Jaén fue una barbaridad lo que ocurrió aquí. Hubo matanzas por los dos bandos, pero muy duras, Hubo matanzas de gente de derecha, 2.100 tengo censado en la provincia de Jaén, y 3.300 izquierdistas muertos después. Después de la guerra. Es decir, estoy hablando de casi 6.000 personas muertas,
En una ciudad que no era muy grande. No, en una provincia entera. Bueno, en una provincia. Hay que conocer y hay que no vale todo hoy en día. Tenemos que aprender de nuestro pasado y sí, porque en el tema de Cataluña que has mencionado antes, por parte de los jóvenes, si se sigue envenenando, así empiezan las trifulcas y las guerras civiles. Es que en la Segunda República se fue radicalizando la situación, la extrema derecha se radicalizaba y la extrema izquierda se radicalizó tanto que fueron las que al final los extremos fueron los que controlaron los sectores, cada bando, y eso eran matanzas indiscriminadas. Oye, yo no digo que esto vaya a pasar ahora, pero que no perdamos de vista nuestro pasado, que mira lo que pasó hace pocos años, sí, que no hace 80 años. Hay que tener cuidado y hacer las cosas con cabeza. O incluso viendo lo que está pasando en Siria. Claro. Es otro tema que al envenenarse ha dado con lo que ha dado. Bueno, en 1997 publica Historia de las prisiones de la provincia de Jaén, obra que prologa el escritor Juan Eslava, y en este tema eres pionero en mostrar la evolución de las cárceles. Bueno, esto ya lo hemos comentado anteriormente, si quieres algo decir más sobre este tema. No, este tema, el libro este fue un antes y un después, porque gracias a ese libro pues empecé todo lo demás. Bueno, tus estudios sobre criminología, por supuesto, han sido eficacísimos, ¿no? Para, de alguna manera, sacar los extractos de todos estos hechos conflictivos de época republicana y posterior, ¿no? No, vamos a ver. ¿O te has tenido que valer también de...? Vamos a ver, es que son cosas distintas. El ser criminólogo no está relacionado con la investigación histórica. Está relacionado con mis obras de criminología, con las crónicas del crimen, con los trabajos que tengo publicados sobre crímenes y eso. Sí. Para la investigación histórica es necesario la consulta de fuentes documentales y testimonios orales también, son muy importantes, y eso no es necesario que seas criminólogo, ¿no? Sí, la criminología sí me ha ayudado a otras cosas, y es una pena porque la figura del criminólogo no está reconocida en España, a pesar de que se está impartiendo en muchas universidades, que le están sacando el dinero a la gente, pero no implanta la figura del criminólogo como está en muchos países de Europa, en las audiencias provinciales, en los juzgados de instrucción, en los servicios de atención a la víctima. Serían necesarios, ¿verdad?, para asesorar bien, ¿no? Claro que sí, pero yo no sé por qué se imparte en un montón el grado de criminología y no le dan salida laboral, solamente que puede ascender en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en instituciones penitenciarias, policía o guardia civil, pero ya está. Pero sigue sin haber la figura del criminólogo, ¿no? Y yo creo que eso desde hace muchos años, pues llevan 30 años impartiéndose esos estudios. ¿Y por qué crees tú que hay esa reticencia a implantarlo? Pues no lo sé, es que lo que no entiendo es el por qué, porque esas atribuciones del criminólogo se las están atribuyendo a otros que no le interesa que entre la figura del criminólogo, por ejemplo los psicólogos, o por ejemplo el jurista. ¿Por qué? ¿Porque se cree que le van a quitar el trabajo al criminólogo? No, sí, porque hay reticencia, pero es que no tiene por qué. Bueno, si no lo va a dotar de salida laboral, ¿para qué se imparte hace 30 y tantos años en criminología en las universidades? Es que no lo entiendo. Implanta la figura del criminólogo, que en los tiempos que corre están apareciendo delitos nuevos continuamente, y en la figura del criminólogo que estudia el delincuente, el delito, la víctima, que es muy importante, y el control social para hacer proyectos de política criminal, para ofrecérsela a los ayuntamientos, a las diputaciones, al Congreso de los Diputados, para que nuestros legisladores los tengan en cuenta. Claro. O sea que la labor del criminólogo es muy importante, pero no se está haciendo. Lo están haciendo, por un lado el psicólogo, por un lado el asistente social, por un lado el jurista. Fragmentado. Claro. Y una cosa, Luis Miguel, tú sabes que desgraciadamente en la sociedad nuestra que vivimos, cuando se muere una persona es cuando se acuerda un poquillo a lo mejor de ponerle un ramo de flores o de levantarle algún monumento o de hablar bien de él, pero realmente hay que hacerlo en vida. En tu caso concreto, tú estás haciendo una gran labor investigadora, sobre todo en la provincia de Jaén. Has mostrado, o sea, ¿te percibes tú de que por parte de la sociedad jiennense reconoce tu labor
o de las autoridades te han propuesto para algo o, No. o Mira, te mantienen así como diciendo, bueno, ya está con su historia de Yo he siempre"? sido un llanero solitario toda mi vida, todos los trabajos y lo he conseguido yo solo. Y no he encontrado el apoyo de los lectores, de los jiennenses sí, de los políticos no. Ningún partido, ninguno. ¿De ninguno? De ninguno. Y no lo sé, pero vamos, tampoco me preocupa mucho, ¿no? Yo voy a lo mío y ahí está mi aportación y mis libros y mis premios pero que no es algo que me preocupe. Si los políticos... O realmente los partidos, o si quieren hacer una buena labor, deberían de contar con el asesoramiento de personas de valía, en el caso concreto de Jaén que estamos, ¿no? Vamos a ver, conmigo están contando en Sevilla, en Córdoba, en Madrid, me dan premios en Almería, me dan premios en la Junta de Andalucía, me dan premios fuera de Jaén. O sea, y yo voy, pero en Jaén no se está contando conmigo, pero que no pasa nada. Es decir, que mis libros están al alcance de cualquiera y ya está. Yo encantado, sobre todo con los lectores. Mis libros se agotan todos. Y eso es señal de que a la gente les gusta o aprende con ellos. Eso es importante. Claro. Y en cuanto... Eso es lo único que necesito, ¿eh? Por supuesto, Claro. que la gente te quiera y te siga. Y en cuanto a editoriales, tú que te mueves en el mundo de los libros, ¿contamos en Jaén y en Andalucía con buena gráfica? Bueno, en Jaén hay una empresa buenísima, la doctora Don Jimeno Gráfica La Paz, que está publicando a nivel nacional, está publicando a la universidad, tiene una capacidad productiva Tremenda. Sí, Gráfica La Paz. A mí me ha sorprendido mucho el que en plena crisis ha mantenido la plantilla de todos sus trabajadores. Sí. Y además produce muchísimo. La familia Madero, los hermanos Madero, tienen una gran experiencia y la verdad que... Y además hay una plantilla de escritores muy buenos en la provincia de Jaén, en Andalucía también, pues somos una tierra de creativos. Pues mucha materia gris, sí. De poetas, de narrativos, de literatos, Y en Jaén tenemos escritores magníficos, magníficos. Jesús Tiscar, Felisa Moreno en Alcaudete, Y grandes poetas también. hay muchos. Ojo, hay uno que ya veremos, que va a tener premios nacionales importantes, que es Emilio Lara. Es extraordinario cómo escribe este hombre. Sí. Ojo con él, que lo veremos triunfar pronto. Sí, porque tiene un lenguaje muy claro, o sea, transmite es un escritor como la copa de un pino, Emilio. Pues... Y ya las dos últimas novelas que ha escrito, que están teniendo un éxito, ha ganado el premio Narrativa de Andalucía hace poco. Y yo estoy seguro que Emilio va a llegar muy lejos. Por supuesto. Y hablando del tema que hemos comentado de la gráfica, pues yo tengo, a través de las revistas que he dirigido, pues he tenido relación con esta empresa. Pues ya desde antiguo me decía a Madero que dice, yo es que los beneficios de la empresa los invierto en la empresa, no en comprar olivos. Porque quizás una cosa que ha arruinado un poco a Jaén es que los beneficios de la empresa los han invertido en olivares que los herederos lo han dilapidado y vuelto a empezar. Claro. Y entonces quizás sea ese uno de sus secretos, ¿no? Bueno, te voy a comentar ahora un tema que te he planteado un poco fuera de micrófono. ¿Te has planteado realizar algún guión cinematográfico sobre la guerra civil en Jaén o sobre alguno de los personajes famosos que has estudiado en tus obras, como por ejemplo Cencerro? Pues mira, pues sería un tema muy interesante. Yo creo, mira, de mis obras hay por lo menos un par de ellas que a ciencia cierta te digo que saldrían dos películas magníficas. Preciosa. Una, la vida de Tomás Villén, El Cencerro. Sí. Ya se hizo un proyecto, un guión, un director de cine francés vino, me entrevisté yo con él, y se tradujo al francés el libro, se hizo el guión,
pero el cine francés no gasta grandes sumas de dinero en proyecciones, largometrajes. Sí. Esto es muy caro, estaba rodado en donde acontecieron los hechos, claro. con mucho extra, vestuario, armamento, efectos especiales. Eso cuesta mucho dinero y está a la espera de conseguir un productor, ¿no? Sí, sí. Y otro libro que sale, que además me lo dice mucho la gente, es Juvencia. Juvencia sale una película para una película que extraordinaria. le gustaría mucho a la gente. Sí, es que es muy cinematográfica, mucho. Además con los saltos estos en el tiempo. Y... Sí. Yo creo que sí. Hombre, luego hay ensayos que no se puede hacer, que es difícilmente realizable, pero de esas dos obras sería extraordinario. Es que el tema tanto de películas como documentales, a gente que por desgracia está poco habitual a leer, les llegaría mucho también. Claro, estamos en el mundo audiovisual también, ¿no? Y Luis Miguel, háblanos del encargo que te hizo el diario Jaén, Crónicas del Crimen, que estuvo durante 30 semanas en el suplemento dominical de la semana, como comentamos en la presentación. ¿Cómo te fue este trabajo? ¿Era pesado todas las semanas tener que...? Hombre, fue duro. Sí, fue duro. Lo que pasa fue muy interesante porque tuvo un éxito tremendo, ¿eh? Se agotaban los periódicos los domingos y la gente los coleccionaba en los suplementos. Al final se hizo un compendio de todas las entregas Un libro con... en el libro Crónicas del Crimen. Es que la gente eran temas tabúes, porque esos crímenes no sabía nadie, eran de oída, había mucho tabú en torno a ellos, el crimen de los novios, el crimen bueno, muchos crímenes sin resolver, que hubo en Jaén muchísimo. Desde el año 85 al año 93, el 50% estaba sin resolver. Caray. Una barbaridad. Y entonces tuvieron mucho éxito porque tuve acceso a los sumarios. Entonces, pues, consultaba con los profesionales. ¿Los pudiste relatar muy bien? Sí, y fue una experiencia muy bonita. Además, el periódico apoyó con infografías, con fotografías. ¿Y por qué dejaste de publicarlo? ¿Porque ya agotaste el temario? Se hicieron 30 entregas y bueno, algún día a lo mejor lo retomamos, ¿no? Hay cosa de pensártelo, ¿no? Bueno, ¿por qué se conoce, Luismi, tampoco la épica de Ponce de León y sus compañeros de conquista? Y también, ¿por qué nos avergonzamos de los hechos acaecidos en América? Bueno, la figura de Ponce de León es una figura que tiene muchas sombras, ¿eh? No se sabe mucho de él. Y murió en unas extrañas circunstancias, de una flecha envenenada, y que a mí me ha venido bien. Eso es real, ¿no? De la flecha envenenada. Sí. Entonces, me ha dado mucho juego. Además, un hombre que estuvo buscando la fuente de la eterna juventud me ha dado mucho juego para este libro. ¿Y la otra pregunta cuál era? La de... Sí, ¿por qué nos avergonzamos de nuestra situación en América? Hay gente que no se avergüenza, hay gente que celebra el Día de la Hispanidad como si fuera el imperio español, ¿no? Yo creo que los españoles tenemos que avergonzarnos de lo que hicimos allí. Allí fuimos buscando la ruta de la seda y además atajar para llegar a la Casa Santa, que era uno de los objetivos que llevaba Colón. Sí. Y allí nos encontramos a unos indígenas que nos recibieron con los brazos abiertos y los masacramos. Los explotamos en las minas, buscando el oro. Nos quedamos con sus mujeres. Les llevamos las enfermedades. Le aportamos enfermedades que hicieron extinguir tribus enteras. Y la verdad, no es un episodio digno. Además, íbamos los sacerdotes de la Inquisición también a quitarle su cultura. Expropiamos su cultura, quemábamos sus ídolos y su cultura Por tanto, Fray Bartolomé de las Casas, cuando protestaba, no estaba tan descaminado, ¿no? No, es que ya... Pero Fray Bartolomé de las Casas denunció los abusos que se cometían con los indios, pero los españoles somos tan pícaros
que cuando prohibió esclavizar a los indios, esclavizamos a los negros de África y los comprábamos los esclavos negros a los portugueses que se los traían de África y los metíamos en las plantaciones. Por eso hay allí tanta población negra, ¿no? O sea que son episodios, aunque yo no entiendo por qué algunos se enorgullecen del Día de la Hispanidad, ¿no? Sí, son tristes porque no hay, la verdad no es para ponerse medalla honorífica. Y bueno, también antes me has comentado un poquillo que estás trabajando ya en tu próxima obra. Si quieres decirle a nuestros telespectadores de Canal 45 más o menos de qué va a ir. Sí. Mira, yo nunca llevo un libro solo. Yo siempre llevo 2 o 3 al mismo tiempo y voy haciendo saltos. Y mientras hago un salto, descanso del anterior, que es muy importante hacer esas pausas porque cuando lo retomas, luego te das cuenta de la cantidad de fallos, de las cosas que no te gustan y mejora. Sí. Entonces vuelvo al otro y ya descanso del anterior. Y también descansas de la investigación, porque si estás con un mismo tema... Sí. Es muy importante. Yo ahora tengo 2 o 3 trabajos que los tengo a media. Uno de ellos es de una familia republicana muy conocida en Jaén, que fue Federico Castillo, fue diputado a Cortes, fue presidente de la Diputación. Su mujer, Dolores García Negrete, fue fusilada en el cementerio de San Ildefonso de Jaén. Sus hijos fueron eminencias en los ámbitos científicos. Y le estoy dedicando un libro a esa familia. Estoy también con un ensayo sobre el suicidio. Y estoy haciendo también un trabajito sobre la presencia de Cristóbal Colón. Dicen que la zona de Fuensanta de Marto es muy propensa al suicidio. ¿Hay algo de cierto? La zona de Alcalá la Real, Alcaudete, Alcalá Real, la aldea de Alcalá Real tiene una tasa de suicidio mayor que la provincia entera, ¿no? Sí, y entonces estoy tratando de ver cómo abordo, porque no quiero hacerlo de una manera muy dura. No se sientan heridas tampoco las poblaciones. Sino que lo que pretendo estoy planteándome hacer lo que hace Juan Eslava, hacer una novela ensayada, metiendo datos correctos. Es que es un tema que me preocupa mucho, porque no se habla nunca del suicidio y es la primera causa de muerte en España, por encima de los accidentes de tráfico. Por encima de los accidentes de tráfico. Ha superado a los accidentes de tráfico y no se hacen políticas de prevención, no se hacen campañas publicitarias, no se hace nada, con la excusa de que el temor al contagio, que es infundado, pero bueno, no se hace nada. Las campañas de prevención funcionan muy bien. Un tema tan masivo habría que abordarlo con valentía, ¿no? Claro, las campañas de prevención en tráfico han funcionado, que han reducido mucho. Y las campañas de maltrato doméstico están dando su fruto, aunque siga habiendo. Pero es que estamos hablando de más de 2.200 suicidios en España. ¡Qué barbaridad! Más que accidentes de tráfico. Y creo que había que retomar eso. La cifra merece la pena cogerla por los cuernos. Bueno, en Jaén y en Andalucía ya nos has dicho que hay buenos escritores, bastantes escritores. Con relación al resto de España, ¿cómo andan los porcentajes? ¿Sí sabe algo? Bueno, eso, hombre, el índice de publicaciones de la provincia va en relación con su número de habitantes. En Sevilla se publica más que en Jaén, y en Madrid más que en Sevilla. Pero el problema es publicar, no escribir. El problema que tienen los escritores es a la hora de publicar su obra, porque hay muchos escritores frustrados que tienen su obra metida en un cajón, porque no se las publica nadie. No se las publica nadie. Y estamos en una sociedad en la que se premia el que sale en la tele. Fíjate, a Javier Sierra le han dado el premio por ser Javier Sierra, porque su obra, el Premio Planeta, está muy por debajo de otras que se han presentado. Porque además la tengo fresca, la acabo de leer. Sí. Hay muchos escritores con una calidad literaria extraordinaria que no se presentan a los premios, no ganan porque no son conocidos. Las editoriales premian a sus escritores, no premian el mejor libro, sino el libro más comercial. Y luego existe toda una industria alrededor del escritor en el que todos ganan menos el escritor, y eso es una vergüenza. Es una barbaridad, Se lleva el 30% el editor, se lleva otro 30% el distribuidor, otro 30% el librero. Y al que hace ese trabajo... Y le da un 10% al padre de la criatura, del que están viviendo todos, y de ese 10% te quitan para Hacienda. ¿Y que se ha hinchado de trabajar? Te quedan céntimos de una obra literaria. Claro. No llega a €1, ¿no? Claro. Eso es una pena. Es una barbaridad.
Bueno, ¿le augura a la obra escrita en papel una larga vida o crees que, por el contrario, la era digital acabará con la obra impresa? Yo creo que van a seguir cohabitando juntas mucho tiempo. Yo no creo que a corto plazo el libro electrónico acabe con el libro en papel, ni muchísimo menos. Yo prefiero el libro en papel. Y yo personalmente ni a medio plazo, porque ya hace bastantes años que surgió la tableta digital para leer el libro y tal, y lo que se ha observado es que, me decía el otro día un librero, que hay un estudio hecho de que se retiene más leyendo en papel que leyendo en digital, aparte que a la vista perjudica más una tarjeta electrónica. Es la comodidad de irte de vacaciones y no llevarte peso. Y te vas de vacaciones, te vas al monte a pasar un tiempo y pues en una tablet te llevas muchos libros, pero bueno, es que lo agradable es que un libro no pesa tanto. Es decir, que a mí yo soy de papel. A mí me gusta el olor a papel, sí, el olor a tinta, y luego yo tengo una costumbre, y es que sí, con un lápiz pongo puntitos en la línea donde algo me ha llamado la atención. Un recurso, un giro literario, una frase, una palabra. Para volver sobre ello, claro, en un momento determinado. Y luego cuando ya haya terminado el libro, empiezo a buscar los puntitos y a escribirlos en unos ficheros que yo tengo de autores y de textos, y me dan una cantidad de ideas y de riquezas de vocabulario. Una cantidad bibliográfica de cara a recursos que puedes echar en un momento determinado. Claro, aprender vocabulario, aprender giros literarios, y se aprende mucho, ¿no? Bueno, y una cosa que no te he preguntado, ante la dedicación tan plena que tienes a los temas literarios y de investigación, ¿no ha protestado tu familia? Bueno, están acostumbrados ya. Mis hijas ya son mayores y están acostumbrados porque yo llevo escribiendo desde antes de casarme. O sea, desde que estaba soltero ya claro, tenía... una vida entera. Claro, pero hombre, se han acostumbrado, forma parte de mi familia, me ven que paso horas y horas y horas metido en mi despacho, y cuando no estoy en mi despacho estoy en los archivos. Y o sea, que ya verían como normal si deja eso. ¿Te pasa algo? Eso venía de serie conmigo, por tanto no, y se han habituado, sí, lo tienen asumido. Bueno, pues por nuestra parte queremos decirte, Luismi, que te damos muchísimas las gracias por la labor tan fructífera, tan buena que está haciendo por la investigación en la provincia de Jaén, por la excelente literatura que estás creando, y la verdad te animamos a que no desfallezcas ante los malos consejeros y sigas trabajando, porque además de que hace un bien a la sociedad, yo creo que, como ya estarás viendo en ti mismo, te dará muchas satisfacciones a lo largo de la vida, ¿verdad? Sí, pues la verdad que sí. Voy a seguir porque ya casi no sé hacer otra cosa, ¿no? Pero yo os quiero dar las gracias por haberos acordado de mí, por haberme tenido en cuenta, por haberme invitado a Canal 45, que no será la última vez. Que por supuesto, esperemos que contar contigo en todas las ocasiones que quieras. Sí, y gracias a vosotros. Sí, porque hoy hemos tratado, aunque especialmente tu novela Juvencia, que recomendamos a todos los lectores, pero también hemos dado unas pinceladas distintas de tu obra, pero ya en determinadas ocasiones, si quieres, nos centraremos en puntos concretos de tu obra. Muy bien, estaré encantado. Bueno, pues si quieres decir algo más, dirigente a aquella cámara, a los espectadores, y explicar lo último que quieras sobre tu novela. Yo solo quiero invitaros a que leáis Juvencia, la maldición de la eterna juventud, porque estoy completamente seguro que os va a gustar, no solo porque es una obra que tiene un premio nacional, 3 finales internacionales, que está avalada por Juan Eslava, sino porque además tiene un fin humanitario a tener en cuenta, ¿verdad? Y que la leáis y que me escribáis, que es muy fácil localizarme, sancheztostado.com, y en Facebook me podéis encontrar, que disfrutéis con ella lo mismo que yo he disfrutado escribiéndola. Pues gracias, Luis Miguel Sánchez Tostado, por tenerte hoy aquí con nosotros, y lo dicho, te emplazamos a tener en otra ocasión otra entrevista sobre el tema que más te apetezca, o para desgranar alguna de tus interesantes obras. Será un placer. Y a ustedes, queridos espectadores de Canal 45, nos despedimos de todos ustedes de este programa Guadalquivir 52, que editan
el Instituto de Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Les damos las gracias por la atención que han prestado. Hasta otro día. Gracias.